Bueno, muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tema de teología sistemática. Y hoy vamos a tocar el tema de la seguridad eterna de la salvación. ¿Sí? ¿Sí? Ok, dice, aunque la mayoría de los creyentes en Cristo acepta la doctrina de que pueden tener la seguridad de su salvación, en determinado momento en su experiencia muchas veces se hace la pregunta: ¿puede perderse una persona que ha sido salva? Puesto que el temor de perder la salvación podría afectar ciertamente la paz mental de un creyente, y por cuanto su futuro es tan... ¿qué dicen? Es tan vital, esta pregunta constituye un aspecto importantísimo de la doctrina de la salvación. Hay algunos que dicen que la salvación no se pierde. Hay otros que dicen que sí se pierde. Sí, y ahorita aquí vamos a entender si se pierde o no se pierde. Dice que la afirmación de una persona salvada puede perderse nuevamente, está basada sobre ciertos pasajes bíblicos que parecen ofrecer dudas acerca de la continuidad de la salvación. En la historia de la Iglesia ha habido sistemas opuestos de interpretación conocidos como calvinismo. ¿Sí? Por ejemplo, la doctrina del calvinismo, hermanos, tiene un problema muy fuerte. Personas pensando de que como ya son salvas, ya dicen, pues me entrego al hacer cosas que no, al fin pues ya soy salvo. Sí, había un joven, hay un caso en una iglesia que es, por ejemplo, casa de oración, en donde un joven se pierde por seguir esta doctrina del calvinismo. Sí, se dedicó pues obviamente a no cuidar. Fíjate bien, dice en la palabra de Dios que a los que le recibieron, Dios les dio, ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de ¿qué? Ok, entonces, ¿qué va a pasar con alguien que ya es hijo de Dios? Dice Dios al que ama, ¿qué? Y lo va a traer. ¿Sí? El problema está en que recordemos que va a haber un tribunal de Cristo, hermanos. Y muchos se conforman, dicen, bueno, pues ya al fin ya soy salvo, y pasan de panzazo, ¿no? Se puede decir como que avientan la escuela de la vida de panzazo. ¿Sí? Pero dice que van a ser avergonzados. Van a sufrir pérdida en vez de recompensa. Hay algunos que ya no se dedican a hacer lo que Dios o lo que Cristo pide, que vayamos, discipulemos, que les enseñemos las cosas que nos ha enseñado, ¿sí? Entonces vemos que esa es una doctrina del calvinismo, que pues la salvación no se pierde. Ahorita vamos a ver por qué no se pierde, porque es un regalo. En ese momento tú ya eres hijo de Dios, pero si tú continúas en desobediencia, ¿qué va a hacer Dios? Pues te va a dar vara, te va a dar disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros ya aceptamos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Vemos que un apoyo de la seguridad eterna y el arminianismo en oposición a la seguridad eterna, cada uno denomina según el nombre de su apologista más célebre, Juan Calvino y Jacobo Arminio. ¿Sí? Vemos que el punto de vista de arminiano de la seguridad, ¿sí? Vemos que los que sustentan, ¿sí? El punto de vista arminiano dan una lista de unos 85 pasajes que sustentan la seguridad condicional. Fíjate bien, la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, hay 85 pasajes.
No los vamos a leer todos porque sería meternos en un súper tiempo, ¿no? Pero ahí lo puedes ver. Mateo 5:13, Mateo 6:23, Mateo 7:16-19, Mateo 7:13, 1:8, 18:23, sí, al 35, del 24:4 al 5, o sea, son 85 pasajes. Ajá. No sé si quieren anotarlos y después los leen para que puedan estar seguros cada quien, pero ahí son 85 pasajes. O tómale foto y luego los lees. ¿Sí? Por ejemplo, es que sí, ciertamente hay dos posturas cuando eran los tiempos de Juan Calvino. Arminio era calvinista y hubo a él lo mandaron a convencer a alguien que no era calvinista, pero salió al revés. Arminio terminó siendo convencido por el otro y Arminio empezó a tomar ciertos cuestionamientos y empezó a diferir en varias cosas con el calvinismo. Al final lo que hablaban era de si la gracia es irresistible o no. Por ejemplo, Calvino decía que la gracia es irresistible, o sea que Dios al que él le eligiera lo es, sí o sí se iba a hacer, independientemente de la voluntad de la persona. Pero Arminio decía que no, que era gracia irresistible, que Dios a todos nos quería elegir, pero dependía que la persona diera el paso hacia Dios para que realmente se hiciera salvo. Entonces eran esas dos posturas. La que se platicó, fue un pastor, no recuerdo quién la platicó, pero lo comentó, que fue un chico que se involucró con el calvinismo. No que el calvinismo sea encima, pero el calvinismo habla de la predestinación. O sea que los que ya están predestinados para ser salvos van a ser salvos, pero al mismo tiempo dice que los que ya están predestinados para ser condenados van a ser condenados. Entonces ese chico que se le acabó quitando la vida, él creía que era salvo, pero como cayó en un pecado se deprimió. Dijo, como que en pecado yo ya estoy, haga lo que haga, yo ya estoy predestinado a ser condenado. Entonces él lo analizó y dijo, entonces ya que qué importa que viva ahorita, pues ya mejor me retiro, y se acabó suicidando. Y por ejemplo ahorita en lo que estamos leyendo se da la interpretación de que el autor de esto es pro-calvinista, porque ahorita lo que estamos leyendo es que da a entender que, o el autor pone, en el arminianismo se habla que de sí se puede perder la salvación, pero ciertamente la doctrina arminiana no habla de que se pueda perder la salvación. Pero a ver, sí. Entonces vemos que el estudio de esos pasajes pues requiere la consideración de una cierta cantidad de preguntas. Ajá. Vemos que probablemente la pregunta más importante que enfrentaríamos sería la consideración muy clara de esta pregunta. Mira, la cuestión más importante de enfrentar al intérprete de la Biblia tocante a este tema es el poder saber quién es un creyente verdadero. ¿Quién es un creyente verdadero? Muchos de los que se oponen a la doctrina de la seguridad eterna lo hacen sobre la base de que es posible que una persona tenga una fe intelectual sin haber llegado realmente a la salvación. Ok. ¿Puede un cristiano volverse atrás? Sí puede. Jesús dijo, aquel que tome su arado, el arado, y volviéndose atrás dice que no es digno de mí, no es apto. Ok, bueno, entonces vemos que sí puede, pero ¿por qué? Un creyente verdadero es aquel, ¿sí?, que sigue a Dios, ¿sí?, que sigue a Jesús completamente convencido, ¿sí?, de lo que Jesús, el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ajá. Entonces aquí vemos realmente que
Los que se adhieren a la doctrina de la seguridad eterna están de acuerdo en que una persona puede tener una conversión superficial. Sí puede. Hay personas que pueden tener una conversión superficial, pero o sufrir un cambio pero aparente, pero después vuelven a la condición. Por eso la Biblia nos enseña que un cristiano sí se puede volver atrás, sí se puede. Ejemplos bíblicos tenemos a Felipe, que llegó un momento, sí, que se separa de Pablo y sigue otro viento de doctrina, se separó. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar la voz de otros. Ya no estaban siguiendo realmente la voz del Espíritu Santo, sino empezó a seguir a otros. Ajá. Entonces vemos que hoy en día, por ejemplo, da de pasos externos como aceptar a Cristo. Por ejemplo, hoy en día la gente dice, bueno, acepta a Cristo en tu corazón, hacer la oración y ya con eso eres salvo. No. Otros se unen a la iglesia, se bautizan, hasta se bautizan. Ahí vemos que hay unos que hasta se han remojado en las aguas 2, 3 veces. Ya se bautizaron 2, 3 veces. Sí, sí, o sea, yo tengo casos, o sea, no lo digo por nadie en especial, o sea, nos hemos bautizado. Sí. Pero por ejemplo, yo conozco una personita que es amiga de mi mamá, que se ha bautizado 2 veces, pero no está sirviendo en la congregación, no se está discipulando, no está haciendo discípulos. O sea, hay más, dice, y aun cuando llegan a experimentar un cierto cambio en su patrón de vida, pero sin que haya alcanzado la salvación en Cristo. Entonces aún es imposible establecer normas acerca de cómo se distinguir a una persona salvada de una no salva. Obviamente no hay dudas al respecto en la mente de Dios. El creyente individual debe asegurarse en primer lugar de que haya recibido realmente a Cristo como su Salvador. Amén. Sí, no sé si lo comenté con ustedes o no sé con quién lo comenté. Creo que con mi hermano. Que ciertamente nosotros no sabemos quién es salvo, no sabemos. Bueno, tú de ti puedes saber, ahí sí puedes tener conciencia, pero de los demás no. Había un caso donde había un pastor muy famoso, no recuerdo el nombre, y lo cacharon que andaba en adulterio. Y él no se arrepintió, pero él tú veías sus antecedentes, pues wow, era uno de los meros. Y si él se muere, todos confiamos, se fue salvo. Y vivió en pecado. Así nosotros con los demás no podemos saber realmente quién va a ser salvo. Y el que sí sabe definitivamente, como ahí dice, es Dios. Pero nosotros, ¿a qué no? A nosotros no. Pero hay personas que aún en uno mismo creen que son salvos cuando no están viviendo de acuerdo a la palabra, se mienten a ellos mismos. A ellos mismos se engañan. La Biblia dice que se engañan a sí mismos. Por ejemplo, lo veíamos. Por ejemplo, si yo no perdono, me engaño yo mismo, porque el amor de Dios no está en mí. ¿Me explico? O sea, eso es bien importante. Si yo estoy viviendo en adulterio, si estoy viviendo en fornicación, no soy salvo. Ya hice la oración, ya hasta me bauticé, pero no significa que haya sido salvo. Ajá, ¿ok? ¿A quién ama Dios? Dice Dios que ama a quién. Lo veíamos en los versículos anteriores. Dice que Dios ama a los que le aman. Y el que le ama le obedece. El que le ama le obedece. Bueno, entonces vemos en esto es de ayuda a comprender que recibir a Cristo es un acto de la voluntad que puede necesitar algún conocimiento del camino de salvación. Y podría hasta cierto punto tener una expresión emocional para la cuestión fundamental, que es esta: ¿he recibido realmente a Jesucristo como mi Salvador personal? Es la pregunta que tú te tienes que hacer y yo nos tenemos que hacer. ¿He recibido realmente a Jesucristo como mi Salvador personal? Mientras no se haya enfrentado honestamente a esta pregunta, no puede haber, por supuesto, una base para la seguridad eterna. Ahí está.
Ok, bueno, pues quedamos en que nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Realmente he aceptado a Jesucristo como mi Salvador? ¿Realmente estoy empezando a vivir una vida como Jesucristo nos manda? Como Jesús, siendo un verdadero discípulo. ¿Estoy comprometido con la causa de Jesucristo? ¿Estoy comprometido con Él? Es lo que tú y yo nos tenemos que preguntar. ¿Estoy dispuesto a, es más, hasta dar mi propia vida por causa del Evangelio? Son preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces aquí vemos que muchos que niegan la seguridad eterna solo quieren decir que la superficial, que lo superficial no es suficiente para salvar. Sí, y ahorita ponemos ejemplos. Hay mucha gente que se ha bautizado, ha hecho la oración de fe, va a la congregación, está en la iglesia, sirve, viene los domingos, pero realmente no hay cambios en su vida. No hay cambios en su matrimonio, no hay cambios en su vida espiritual, no lleva una vida de oración, no lleva una vida realmente de leer la palabra, ¿sí? ¿Sí? Realmente no lleva una vida así. Entonces vemos que la forma correcta de plantear el problema es si una persona que actualmente es salvo y que ha recibido la vida eterna puede perder lo que Dios ha hecho, ¿sí?, al salvarlo del pecado, ¿sí? Ahí es donde tú y yo tenemos que hacernos esas preguntas. Muchos de los pasajes citados por los que se oponen a la seguridad eterna se refieren a las obras humanas o a la evidencia de la salvación. El que es verdaderamente salvo debiera manifestar su nueva vida en Cristo por medio de su carácter y sus obras. Ahí tenemos que verlo. Sin embargo, puede ser engañoso juzgar a una persona por las obras. Fíjate bien, puede ser engañoso. Hay quienes no son cristianos y pueden conformarse relativamente a la moralidad de la vida cristiana, mientras hay cristianos genuinos que pueden caer a veces en la carnalidad, y el pecado es un grado tal que no se le puede distinguir de los inconversos. Todos están de acuerdo en que la sola reforma moral mencionada en Lucas 11, 24, 26, vamos a ver lo que dice Lucas 11, 24, 26, no es una salvación genuina. Lucas capítulo 11, 24, 26 nos habla de que no es una salvación genuina. Lucas capítulo 11, 24, 26. Amén. El espíritu inmundo que vuelve. 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Bueno, entonces vemos el regreso al estado de la vida anterior, ¿sí? Y el regreso al estado de la vida anterior no es perder la salvación. Varios pasajes presentan la temporalidad, ¿sí? Presentan lo importante hecho de que profesan cristiana es justificada por sus, ¿qué?, frutos. Ajá. Por ejemplo, en ese que acabamos de leer, da a entender de que es una persona que tenía un espíritu maligno y es liberado. Pero como no lo llenó con el Espíritu Santo, ese maligno se agarra otro sitio y se vuelve a meter. Pero no hablaría, entonces no es lo mismo de decir que alguien era salvo y dejó de serlo, porque como no llenó el Espíritu Santo, por eso entraron, porque cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, pues ya no lo puede. Ya no puede, o sea, un cristiano puede ser poseído, no.
Y por ejemplo, un no salvo puede ser librado, sí. Sí. Por ejemplo, cuando Jesús limpió a los leprosos, pues sí los limpió y los dejó limpiecitos, pero pues no, nada más no regresó a darle las gracias, que sí lo aceptó. Y los otros 9, pues, Los otros 9 no, volvieron a su mundo, a su vida. Ajá. Entonces, por ejemplo, una base es: ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? No. ¿Por qué? Porque aquí ya habita. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Aquí. Aquí. En el vientre. Aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, vamos a ver que bajo condiciones normales la salvación, que es la que Dios da, se probará por los frutos que produce. Juan 8:31. Recordemos que la salvación viene de parte de Dios. Juan 8:31. Amén. La verdad os hará libres. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, bueno, a ver, entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Vamos a Juan 15:6. el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ok, bueno, entonces vemos que el que no permanece, ¿quién? En Cristo. ¿Sí? Hay muchos que, por ejemplo, profesan ser cristianos, pero no están dando testimonio de realmente de lo que Cristo hizo en sus vidas. Hay muchos que siguen viviendo una vida como lo vemos, por ejemplo, con la iglesia de Corintios, que había cristianos que habían recibido el evangelio, pero realmente seguían siendo cristianos carnales. ¿Sí? 1 Corintios 15:1-2, vamos a leerlo. Amén. La resurrección de los muertos. Además, os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, hermano. Ok, bueno, a ver, entonces nos sigue hablando de que si creímos a la palabra que nos ha hablado, si no, dice que no. Ok, entonces vamos a ir analizando Juan 8:31, vamos a ir viendo Juan 15:6, 1 Corintios 15, bueno, ahora vamos a ver 1 Corintios 1:2, ¿qué dice? No, perdón, Hebreos 3:6-14. Hebreos 3:6-14. Amén. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmemente hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza, en el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Para apartarse de Dios, ajá. ¿Qué más? Ahí faltó, ¿no? Antes exhortarlos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ok, bueno, entonces aquí vemos que
claramente, hermanos, por ejemplo, cuando dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Hoy, por ejemplo, el tema de hoy nos habló del amor de Dios. ¿Sí? Dios nos enseñó, hoy tú recibiste una palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no endurezcas tu corazón. Lo que Dios te enseñó el día de hoy, tú y yo tenemos que ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí nos damos cuenta. Santiago 2, 14, 26, ¿qué dice? Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, bueno, ¿eso qué nos está hablando? Eso nos está hablando mucho de que del corazón bueno salen buenas cosas, del corazón malo salen cosas malas. Entonces aquí, por ejemplo, es lo que te enseñaba y nos enseñaba la palabra. Por ejemplo, si yo digo que amo a alguien, yo lo puedo decir de palabra, pero mis acciones no son congruentes con lo que yo digo, a eso se habla, ¿sí? Jesús realmente lo que hablaba, lo vivía. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A lo que Jesús hablaba, ¿sí? Y Él vivió, tú y yo, ser imitadores de aquel que lo vivió. Y el mayor ejemplo, por ejemplo, veíamos hace rato que decían una pregunta, y entonces ¿qué pasa? ¿A poco tengo que poner la otra mejilla? Pues lo hizo Jesús. Ay, no, pero es que está... Precisamente eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Ay, pero es que está muy difícil. Yo quiero que tú te analices a Esteban. Esteban era un jovencito de 21 años. Esteban, en un momento, por predicar el evangelio, lo apedrean. Ajá. Lo apedrean. Imagínate, y en ese momento Dios se le revela en una visión y ve a Jesús sentado al lado del Padre, y él se le revela esa visión. Cuando él entró en esa éxtasis, ¿qué crees que sucedió? Ya ni sentía las pedradas, que de repente lo golpeó uno y lo golpeó otro. Tú puedes decir, qué injusto es, pero no. ¿Sabes qué? Tú puedes decir, es que ese joven tenía mucho tiempo para vivir y pudo haber vivido mucho tiempo aquí en la tierra y predicando, Señor, y salvando a gente para ti. Pero Dios dijo, no, yo lo quiero conmigo ya en el cielo. Esto está fuerte, esto es fuerte. Dios dijo, yo a él ya lo quiero conmigo. Bien fuerte. Yo me acuerdo, por ejemplo, que me tocó ver un video en donde una jovencita inmediatamente después de que la bautizan, muere. ¿Pero qué pasó? Estaba bien jovencita y se muere. ¿Dios determinó? Vamos. Sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene la doctrina de que la fe no es la que te hace salvo, sino tiene que ser la fe junto con las obras. Pero lo malentienden. La palabra igual dice que nosotros somos salvos por fe, pero ahí hay que entender una fe genuina y una fe falsa. Es como el amor, un amor genuino y un amor falso. El amor falso es el de palabra, te amo,
y ya no la ves, no la tratas, no la procuras, pero dices, es falso porque no hay obra que lo evidencia. Y un amor verdadero, te amo, a veces ni siquiera lo tiene que decir porque se ve, te cuida, te ve, te protege. Igual la fe, una fe verdadera, o sea, si tú realmente crees en Cristo y amas a Dios, no puedes no orar, no puedes no leer su palabra, no puedes no ayudar en la obra, no puedes no compartir porque te nace. Entonces la fe genuina da fruto. No es al revés, que yo no ni creo en Dios, pero creo que a través de obras me voy a hacer salvo, es lo que la Iglesia Católica tiene. Así es. Entonces ahí es donde tú y yo estamos analizando muy claro. Vamos a ir a Santiago 2:14, 26, y aquí la palabra de Dios nos va a ayudar. Bueno, perdón. Vamos a 2 de Pedro 1:10. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok. Dice, procurad hacer su elección. ¿Qué es? Yo determino, la palabra de Dios viene. Hoy tú recibiste una palabra de parte de Dios en donde Dios te dice perdona. Yo decido perdonar. Yo recibí la palabra, el consejo de mi padre, la instrucción de mi padre, y yo creo a lo que dice Dios, y yo tomo esa palabra y le digo, ¿sabes qué? Yo me encargo de hacer que esa palabra se cumpla aquí en la tierra. Pero Dios dice, pero tú puedes decir, no, pero es que, Señor, mira lo que yo estoy sufriendo, Señor, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que me dijeron, y Dios dice, haz lo que yo te mando, hazlo, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces ahí es donde tú y yo vamos entendiendo, ¿sí? Yo recibo la palabra de mi Padre, creo en la palabra de mi Padre y obedezco la palabra de mi Padre. Jesús puso una parábola en que donde había dos hijos, el padre va y le dice a uno de sus hijos que hiciera algo y el hijo le dice que sí. El primero le dice que no, pero después se arrepiente y lo hace. El segundo hijo le dice que sí, pero no lo hizo. Y le dice Jesús, ¿quién fue el que obedeció? El que lo hizo, el primero, que no lo quería hacer, estaba cuestionando, se estaba justificando, pero agarró y dijo, está bien, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí tú y yo vemos que la palabra de Dios, ¿sí?, hoy en día nos ayuda realmente a escudriñar nuestro corazón y ver realmente si nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:10. Dice la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Claro, preciso, dice, no es de Dios. Ajá. Ahí es donde tú y yo tenemos que tenerlo bien presente. Sin embargo, no todos los cristianos en todos los tiempos manifiestan que los frutos de la salvación. En consecuencia, los pasajes que tratan las obras como evidencias de la salvación no afectan necesariamente la doctrina de la seguridad eterna del creyente, ya que la pregunta, ¿sí?, decisiva es si Dios mismo considera que una persona es salva, ¿sí? Muchos pasajes citados para apoyar la inseguridad de los creyentes, ¿sí?, son advertencias contra una creencia superficial en Cristo. En el Nuevo Testamento se advierte a los judíos que, puesto que los sacrificios han cesado, deben volverse a Cristo o perderse. Hebreos 16:26. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 16:26. Perdón, 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está.
Ok, bueno, entonces, por ejemplo, hace rato tú y yo hemos visto que, por ejemplo, la murmuración, el chisme, pues no le agrada a Dios. Nosotros ya hemos recibido el conocimiento. Entonces el conocimiento nos lleva ¿a qué? ¿A qué? Si nosotros ya recibimos el conocimiento, pero si nosotros seguimos en esa situación, dice que no queda más que una horrenda expectación de juicio. Es como con el doctor te dice, oye, si fumas te da cáncer, y aún así lo recibes, pues de verdad. ¿Sí? Ya no. Nada más, ya se le dice. No, Dios no quería. Dios habló, pero Él no quiso. ¿Ok? Entonces aquí es donde tú y yo vamos entendiendo. De igual manera, los judíos no salvados, al igual que los gentiles, reciben la advertencia de no caer de la obra iluminadora y regeneradora del Espíritu Santo. Hebreos 6, 4, 9. ¿Sí? Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que debe la lluvia de muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Amén. Ok, hasta ahí. Me falta uno. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Se advierte a los judíos no espirituales que ellos no serán recibidos en el reino venidero. Mateo 25, 1, 13. Ahí Jesucristo les advierte. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que como eran del linaje de Abraham, ya por eso iban a estar con la promesa. Es que yo me aferro a la promesa de Abraham. Espérame, sí. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, les hizo una advertencia. Y ellos no quisieron escuchar esa advertencia. Mateo 25:1, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dednos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Okay. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que ya Cristo viene pronto? Que ya el esposo viene por su amada. ¿Cuántas veces? Y lo escuchamos, y lo escuchamos, y lo escuchamos, y seguimos así, y así. Y dice que las 10 vírgenes, dice que estaban, ¿qué? 5 eran sensatas y 5 sensatas. 5 se prepararon para recibir a su Señor. La pregunta es, ¿tú y yo nos estamos preparando para tener ese encuentro con nuestro Señor? ¿Qué es prepararme? Dice que tenemos que ataviarnos de una vestidura, ¿qué? De lino fino. ¿Cómo se debe de ataviar? ¿Cómo está el atavío de la novia? De un lino resplandeciente. Ajá. ¿Y qué es lo que ensucia? Pues el pecado. Ajá.
Entonces tú y yo cada día tenemos que estar llenando, sí, como ahorita lo comentaban, un cristiano que no está orando, un cristiano que no está leyendo la palabra, un cristiano que no está poniendo en práctica la palabra, un cristiano que no está dando testimonio de la palabra, un cristiano que no está discipulando, que no está predicando el evangelio. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente que se les advirtió a los gentiles, grupo opuesto a Israel, como grupo del peligro de perder por su incredulidad el lugar de bendición que tienen en la era actual. Romanos 11:21. ¿Sí? Vemos que una de las cuestiones es que la iglesia iba a apostatar. Hoy en día la iglesia de Jesucristo, que es, ¿sí?, de alguna manera el trigo silvestre que fue injertado, ¿sí?, o la vid silvestre, ¿sí?, porque muchos piensan que el pueblo de Israel ya no, el pueblo de Israel ahorita Dios lo mandó a la banca. Mientras tanto ahorita el que está operando es la iglesia, pero la iglesia va a apostatar. ¿Por qué? Por incredulidad. Ahí está, por su incredulidad. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Está apostatando de la fe. Está escuchando otras doctrinas que no son las verdaderas en Cristo Jesús. No están escuchando a Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra, Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí tampoco te perdonará. Ahí está. Entonces con esto vamos a cerrar. Algunos pasajes hablan de recompensas y no de la salvación. Fíjate bien, una persona que es salva y que está en Cristo puede perder su recompensa. Vamos a verlo con 1 Corintios. ¿Dónde se va a perder las recompensas? Fíjate bien, tribunal de Cristo. Dice que unos van a sufrir pérdida y otros van a sufrir recompensa. Ahí está, 1 Corintios 3:15. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así, a ver, vamos de nuevo. Otra vez, hija. A ver. Va de nuevo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, bueno. Sí. En la mía, ahorita lo vamos a ver. 1 Corintios 3, no, perdón. Sí, 1 Corintios 3:15. 1 Corintios. Vamos a verla. $3:15. Ok. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Ok. Entonces, aquí estamos viendo claramente que va a haber pérdida. ¿Sí? Va a haber pérdida, pero será salvo. Muchos cristianos se han conformado con pasar de panzas, usan de 6. Y no están dando frutos, no están dando testimonio, van a la iglesia, hay algunos que diezman, hay otros que ofrendan, etcétera, etcétera, pero realmente no están dando fruto, porque Jesucristo dijo: id y haced discípulos a las naciones y enséñenles las cosas que yo os he mandado, ¿sí? Entonces, realmente el problema es ¿qué estoy enseñando? En traducción del lenguaje actual dice: en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él será salvo como si escapara del fuego. Okay. O sea, así como apenitas. Como apenitas, de panzazo, como ahorita te decía, de panza. Muchos cristianos así van a pasar de panzazo. ¿Cómo lo sabemos? Porque los que hemos tenido la oportunidad de estudiar lo que es las 7 coronas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles son las 7 coronas? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda? Sí, aquí está. A ver. Esta corona de justicia Ujú. por predicar la palabra. 1. Predicar la palabra. Corona de gozo por ganar almas. 2. Corona de vidas por soportar las pruebas. 3. Corona de gloria por apacentar la grey. 4. Corona incorruptible por luchar y resistir. 5. Corona de sabiduría por ser prudente. 6. Corona de victoria por confiar en el Señor. 7. Ya, son 7 coronas, ahí está. A ver, ahora tú pregúntate. De eso, tú, en especial, ¿tú qué estás haciendo? Ahí está. Ganar almas, predicar el evangelio. ¿Qué más? Soportar las pruebas. ¿Qué es soportar una prueba? De repente van a venir situaciones. Muchos, por ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, vienen pruebas y ¿qué sucede? Te amargas, te enojas, te peleas con Dios, te desanimas, ya no sigues adelante. ¿Me explico? Fue probado, pero no pasó la prueba. ¿Ok? Hay unos que dicen, no, si para hacer esto, si esto es venir a la iglesia, ya mejor ya no vengo, Señor, y eso. Cuidado, no pases la prueba. Dios permite cosas, situaciones a nuestra vida para ser probados nuestro corazón. Ajá. Entonces, aquí vemos claramente, ¿y qué vamos a recibir? Coronas, ¿sí? Ok, entonces en algunos pasajes hablan de recompensas. Vamos a ir a Colosenses 1, 21, 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y recibir una reprobación en cuanto a ¿qué? Al servicio a Cristo. Primera de Corintios 9:27 dice que van a ser algunos reprobados, no pasaron la prueba. ¿En el servicio a quién? A Cristo. También dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hoy en día hay muchos que están siendo piedra de tropiezo para muchos cristianos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces un cristiano genuino también puede perder su comunión con Dios a causa del pecado. Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. También el que dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Y ser privado de alguno de los beneficios presentes del creyente, ¿sí? Tales como el de tener el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Ahí pregúntate, ¿realmente estoy dando frutos del Espíritu? ¿Qué es qué? Paz, fe, amor, contra los cuales no hay. Por ejemplo, ¿cuál es el gozo? Que el gozo no te lo da este mundo. Mi gozo proviene de qué? Mi fortaleza viene de quién? Del Señor. El gozo de la salvación es mi fortaleza, ¿sí? Entonces vemos claramente que el disfrutar de la satisfacción de un servicio cristiano efectivo.
Te voy a dar un ejemplo muy claro. Un cristiano que anda en chisme y murmuración no produce. ¿Qué hace? Cristiano que no produce, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado y vas a echar al fuego. Ajá. Entonces, tú te vas a preguntar, ¿por qué tiene que haber trigo y cizaña? Porque el trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos para que uno, el que es verdaderamente trigo, madure y crezca y dé fruto. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. De repente vamos a vivir situaciones, aún dentro de la congregación, con personas que dicen que son cristianos, pero no son cristianos verdaderos, no son genuinos. ¿Pero para qué? Para que sea desarrollado en mí el carácter de servicio al Señor, ¿sí? Eso es algo bien tremendo, hermanos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo me inicié en mi tiempo de cristianismo, pues me tocaba personas que, híjole, muy fuertes, ¿no? Pero en ese momento, pues bueno, Dios me fue dando ese amor, esa paz para poder ir pasando las pruebas. Por eso tú y yo tenemos que estar leyendo de continuo la palabra. Señor, ¿qué palabra tienes para hoy? Por ejemplo, el hecho de que tú leas tu escritura, lo que se está poniendo en Casa de Vida diariamente, es la palabra que tiene Dios para ti ese día. Y en algún momento Dios nos va a permitir llegarla a vivir y experimentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que es necesario que tú y yo vayamos entendiendo que la salvación no se pierde. Lo que sí se va a perder son las recompensas. Va a haber pérdida, ¿sí? Ajá. Y hay obviamente algunos que realmente profesaban ser cristianos, pero no eran cristianos, no eran salvos. La pregunta es, realmente tú te tienes que preguntar con todo tu corazón a Cristo y decirle, Señor, realmente yo estoy comprometido contigo, realmente yo te he aceptado a ti como mi suficiente y salvador, y estoy dispuesto a renunciar a mi propia vida o a perder hasta mi misma vida por causa de tu evangelio. Esa es una pregunta que tú solamente te tienes que contestar. ¿Sí? Y si no, no te avergüences. En ese momento tienes que pedirle al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque vemos que Pedro, aún a pesar de que caminaba con Jesús, en algún momento él vivió pruebas y pues no las pasó y sufrió pérdida. Y dice que en algún momento él se avergonzó, él no se sentía digno de morir como Jesús. Fíjate, el mismo apóstol Pedro decía, yo no soy digno de morir como Jesús murió. Y prefirió morir de cruz invertida, ¿sí? Y no de cabeza, sino de cruz invertida. Bueno, entonces con esto vamos a dar por terminar esta enseñanza por causa del tiempo. Y la siguiente semana damos el resto, ¿sí? Nos quedamos en la página 191. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Señor, Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de enseñanza y de instrucción. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, de las circunstancias, de las adversidades, Señor, pues aquí estamos, Señor, en tu casa. Señor, dice tu palabra que más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, Señor. Hoy, Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor, aprendiendo, meditando en tu bendita palabra, Señor, tomando ese maná del cielo. Nos gozamos, nos regocijamos, pero, Padre, humildemente le pedimos, Señor, que su palabra permanezca en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a permanecer en su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que ha habido momentos en que ha venido la tristeza, el desánimo, el desaliento. Señor, pero creemos, Señor, que la buena obra que usted comenzó en nosotros, usted la perfeccionará
hasta su venida, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Ayúdenos a ser varones y varonas esforzados, Señor, valientes, que meditamos en su palabra de mañana, de tarde y de noche, Señor, porque hoy, Padre, sabemos que su palabra es palabra de vida eterna, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y pedimos perdón humildemente, Señor, porque ha habido situaciones en donde realmente, Señor, pues nos ha costado trabajo, Señor. Perdónenos, Señor. Y hoy nos humillamos ante usted y le pedimos y le rogamos que siga hablando en nuestra vida, Señor. Siga poniendo en nosotros el querer como el hacer. Ayúdenos a poner por obra sus mandamientos, sus estatutos, Padre, porque sabemos, Señor, que usted ama a los que guardan sus mandamientos, Señor. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Y damos gracias, Señor. Pido por la vida de mi hermano Oscar. Guárdelo, protéjalo y bendígalo, Señor, a donde quiera que él vaya. Bendiga el fruto de sus manos, bendiga su trabajo, que él pueda seguir dando el testimonio del amor, de la fe en Cristo Jesús, Señor, donde quiera que él vaya. Señor, en el nombre de Jesús, que él pueda ser testimonio para otros jóvenes, Señor, que puedan ser alcanzados para honra y gloria de su obra, Señor, porque hoy sabemos que usted nos ha llamado a ganar almas para Cristo, Señor. Ayúdenos. Hoy bendecimos la vida de María José y de María del Pilar. Bendigo la vida de María José, Padre, y le pido, Señor, que usted siga llenándola con su amor agape, Señor. Usted conoce sus luchas, sus miedos, sus temores, Señor, sus situaciones que ella puede estar viviendo en su corazón, porque usted escudriña el corazón de cada uno. Aunque ella no lo diga, Señor, usted conoce sus luchas y sus batallas. Yo le pido que sea su Santo Espíritu hablando cada día más a su corazón, Señor, sanándola, liberándola, restaurándola completamente al diseño en Cristo Jesús. Se lo pido en el nombre de Jesús. Sígale dando la sabiduría de lo alto, al igual que el hermano Oscar, Señor. Sígalo llenando con su bendita palabra, Señor, y sobre todo que ellos sean plenos en la plenitud de Cristo Jesús. Doy gracias por la vida de la hermana María del Pilar. Señor, usted conoce su corazón, Señor, usted conoce sus luchas, sus batallas, pero, Señor, fortalezca su fe. Señor, fortalezca su fe, llénela con su paz, llénela con su gozo y sobre todo llénela con su amor, Señor. Ay, Padre, sabemos por consecuencia del pecado que vamos a ser desechados, menospreciados, humillados, dejados, Señor, pero sabemos que usted nunca nos va a dejar, que usted nos ama con un amor perfecto y sobre todo, Señor, pues ayúdenos a perdonar a aquellos, Señor, que nos han lastimado, a aquellos que nos han calumniado, injuriado, que en algún momento han obrado para mal en nuestras vidas, pero sabemos que para los que le amamos, Señor, todas las cosas nos son a bien, porque hoy sabemos que usted está probando nuestro carácter en Cristo Jesús, que usted está desarrollando en nosotros un corazón perdonador como es el de usted, Padre, porque usted ha sido tan grande en amor y en misericordia y en perdón, que si no, no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Padre, le damos y pedimos y rogamos que usted bendiga nuestra entrada, bendiga nuestra salida, que el Señor haga resplandecer su rostro, Señor, y que todo lo que hagamos nos salga bien. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Altísimo, Señor, sea en sus vidas. Y hoy, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y creemos, Señor, que ellos salen de este momento, de este lugar, pero no salen de su presencia, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.